El aeropuerto internacional de Atlanta estaba zumbando esa mañana. Las familias corrieron con equipaje. Los turistas atuendos de los vuelos de Reyes se arrastraron. Los empresarios con auriculares estaban encerrados en sus propios mundos. Todo parecía normal hasta que el perro K9 ladró. No era una corteza de rutina. Era profundo, contundente, hacía eco a través de la Terminal 4 como una alarma de incendio. Una corteza que congeló toda el área por un momento. Antes de comenzar la historia, te invitamos amablemente a tomarte un momento para que me guste el vídeo, compartirlo para difundir el amor y suscribirte a Héroes for Animals. De esta manera, no te perderás las próximas historias conmovedoras. Gracias por estar con nosotros. El guardabosques, un Malinois belga, tiró bruscamente sobre la correa. Su manejador, el oficial Daniel Carter, se detuvo en seco. Ranger rara vez se equivocó. Fue uno de los perros más experimentados en la fuerza con más de 30 operaciones exitosas. Carter confió en sus instintos más que cualquier escáner o documento. ¿Qué es, chico? Carter murmuró, siguiendo la intensa mirada del perro. Allí estaba, un hombre con un traje afilado, corte limpio, con gafas discretas, un maletín de cuero y una sonrisa perfecta. A su lado, un niño pequeño, tal vez 5, con cabello castaño claro y ojos anchos. Llevaba una camiseta de dibujos animados y agarró un oso de peluche como si fuera lo único que lo mantenía a flote. Ranger no dejaría de ladrar. «Disculpe, señor», se acercó Carter. «¿Te importaría parar por un momento?» «¿Hay algún problema, oficial?» El hombre respondió en inglés impecable con un ligero acento europeo. «Soy Thomas Whitman, un ciudadano estadounidense. Estoy transitando a Bruselas con mi hijo adoptivo. Todo está en orden». Presentó los pasaportes antes de que se les preguntó. Todo parecía bien. Visas alineadas, documentos de custodia de un tribunal de Texas. El niño estaba registrado como Ethan Whitman, pero el comportamiento del niño contó una historia diferente. No habló, no sonrió, no respondió. Cuando una mujer oficial se agachó para hacerle una pregunta suavemente, ni siquiera levantó la mirada. «Es tímido», cortó el hombre con calma. «Ha pasado por un trauma. Preferiría si no lo empujamos». Carter sintió algo torcido en su entraña. Los documentos se verificaron, pero Ranger no solo olfatea bombas o drogas. Olfinó miedo, tensión, mentiras. Este chico apestó a los 3. «Para el protocolo, voy a necesitar que vengas con nosotros para un cheque privado», dijo Carter de manera uniforme. El hombre estuvo de acuerdo sin resistencia. Caminó por un pasillo lateral con el niño hacia una sala de inspección secundaria. Pero cuando pasaron una pared reflejada, Carter vio algo que lo enfrió. El hombre nunca miró al niño, ni una sola vez. No como un padre, no como alguien que protege a un niño, más como alguien que escolta el equipaje. De vuelta en la sala de control, Data Carter solicitó se estaba procesando. Verificación biométrica, verificación de la base de datos europea, alerta roja si algo no coincidía. Ranger se plantó fuera de la habitación, inmóvil. Pasaron 5 minutos, luego 10, y luego un pitido agudo en rodajas a través del silencio. Pasaporte infantil inválido. Nombre real, Elimaro, Nationality Friends, informó desaparecido hace 73 días. Carter cerró los ojos por un ritmo. Ranger nunca se había equivocado, y esta vez tampoco. El oficial Daniel Carter cerró el archivo con un ligero temblor en sus manos. Frente a él, sentado con calma en la sala de entrevistas, Thomas Whitman mantuvo una compostura perfecta. No protestó, no hizo preguntas. Simplemente miró su reloj de pulsera como si todo fuera un malentendido que pronto se aclararía. A su lado, el niño permaneció en silencio. Habían pasado más de 20 minutos desde que entraron en la habitación. Nadie había logrado sacar una palabra del niño. No lloró, no pidió ayuda, pero algo en sus ojos hizo que el pecho de todos se tensara. No era timidez, era un miedo puro y silencioso. «Lo superaremos una vez más, señor Whitman», dijo Carter, reabriendo el expediente. «Este niño fue reportado como desaparecido por su madre en Francia. No figuras en ningún registro de adopción reconocido con Interpol o la UE». «Mi abogado manejará eso», respondió el hombre sin parpadear. «Tengo una orden de custodia provisional emitida en Texas. Todo es legal. Solo estamos viajando por Europa para recibir tratamiento médico». Pero la historia no coincidía con los récords de viaje y el niño no lo había mirado. Ni una sola vez.
Una trabajadora social llamada Emily Hayes fue llamada a la habitación. Ella se arrodilló junto al niño, ofreciéndole una botella de agua, luego un trozo de papel y algunos crayones. El niño tomó el crayón lentamente y comenzó a dibujar. Primero un perro, luego un avión, luego una figura con ojos grandes y cejas rectas. Emily frunció el ceño. ¿Eres tú?, ella preguntó suavemente. El niño asintió apenas. ¿Y este hombre? Silencio. ¿Es tu papá? El niño agarró el crayón con fuerza, luego lo dejó caer, y con una voz tan suave que apenas era audible, susurró: no. Ese no golpeó la habitación como truenos. Carter conoció a los ojos de Emily. Ella se quedó lentamente. El guardabosques, todavía mirando desde la puerta, se acercó al niño. No ladró, no hizo un sonido. Simplemente se sentó a su lado y descansó su hocico en la pierna del niño. El niño miró al perro y sonrió por primera vez. «¿Tu nombre es Eli, no?», Emily preguntó suavemente. Él asintió. «¿Puedes decirme dónde está tu mamá?». El niño miró el piso. Otro susurro. «En Marsella. Ella me dijo que si alguna vez me perdía decir que la estaba buscando». Y en ese momento, todo quedó claro. Los documentos eran falsos. El acuerdo de custodia inexistente. El viaje fue una cubierta. El padre adoptivo había manipulado todo para sacar a Eli del país. Su motivo aún era desconocido, pero el dolor era obvio. Eli no era su hijo. Era un niño secuestrado. Y nadie hubiera sabido si Ranger no había ladrado. Horas después, el vuelo de Thomas Whitman fue cancelado oficialmente. Fue detenido, esta vez esposados. Su rostro permanecía frío en piedra, pero sus labios fueron presionados con fuerza y una vena palpitaba en su sien. En una habitación separada, Eli durmió acurrucado en los brazos de Emily con Ranger acostados protectivamente a sus pies. Se había llamado a un equipo de psicólogos infantiles. Interpol emitió una alerta roja para localizar a la madre biológica de Eli. Carter salió al pasillo y exhaló lentamente. Miró a su compañero de K9, que finalmente parecía a gusto. «Lo viste antes que cualquiera de nosotros». «No, amido», susurró, rascándose detrás de las orejas de Ranger. «Si solo todo se escuchara cuando ladras». Ranger movió su cola solo una vez, y en ese solo gesto era más verdad de la que cualquier pasaporte podría tener. La oficina de la unidad de secuestro infantil del FBI olía a papel viejo y café tibio. En el escritorio, el archivo de casos para Thomas Whitman se estaba volviendo más grueso con cada nuevo informe. La alerta roja de Interpol había activado alarmas en varios países. Lo que una vez pareció un incidente aislado comenzaba a desarrollarse en algo mucho más oscuro. El oficial Daniel Carter leyó en voz alta mientras espera el próximo paso judicial. Thomas Robert Whitman, consultor de negocios, asesor de seguridad privada, sin antecedentes penales, pero transferencias financieras sospechosas entre cuentas en Luxemburgo, Texas y Dubái. Cerró el archivo, sus dedos tocando ligeramente en el escritorio. A su lado, Ranger yacía en el piso, las orejas se animaron. No había terminado. Aún no. En otra parte de las instalaciones, Eli se sentó bebiendo leche tibia mientras dibujaba imágenes. Emily, la trabajadora social, se quedó a su lado y finalmente el niño comenzó a hablar. «Me dijo que mi mamá había muerto», dijo Eli suavemente. «Dijo que tenía que ir con él, que si llorara, los malos vendrían». «¿Le creyeras?», Emily preguntó suavemente. Él hizo una pausa. Luego dejó el crayón y dibujó una nueva imagen, un dron. Luego levantó la vista y dijo: «No, porque mamá nunca me dejaría ir sin mi oso de peluche». Ese oso, con orejas caídas y costuras reparadas, era lo único que Eli había traído con el de Marsella. Se aferró a él como un escudo. Emily se tragó con fuerza. «Los niños», pensó, «saben mucho más de lo que les damos crédito, y permanecen en silencio mucho más de lo que deberían». Mientras tanto, las autoridades francesas habían localizado a Claremaro, la madre biológica de Eli. Ella había informado su desaparición 73 días antes. Nadie había escuchado. No tenía asesoría legal, ni recursos, solo el grito desesperado de una madre que no se escuchó. Pero esta vez fue diferente. Desde Atlanta, la Unidad Internacional de Delitos organizó su transporte inmediato. Se activó un procedimiento de reunificación de emergencia. Carter recibió la llamada a las 3 de la tarde. «La madre está viva. La está volando en una carta especial esta noche». Cerró los ojos por primera vez desde que comenzó la prueba.
Algo dentro de él se aflojó. Ranger, como si sintiera el turno, apoyó suavemente su hocico sobre la rodilla de Carter. Cuando Thomas Whitman fue convocado para otra interrogación, su arrogancia anterior había desaparecido. Parecía pálido, inquieto, sudando. ¿Qué planeas hacer con el niño?, preguntó el fiscal. Silencio. ¿Por qué los documentos falsos? ¿Por qué el engaño? Whitman finalmente murmuró. Porque no sabía lo que estaba haciendo. Él necesitaba una vida real, una educación adecuada, un futuro, no un caos emocional. ¿Y pensaste que el secuestro era la respuesta? Whitman apretó su mandíbula. Ya no parecía un ejecutivo pulido. Parecía lo que realmente era. Un manipulador con recursos, dispuesto a hacer cualquier cosa para retener el control. Pero esta vez, el control ya no era suyo. Esa noche, Clare llegó al aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson, Atlanta. En el momento en que vio a su hijo al otro lado de la habitación, gritó su nombre, Ellie. El niño levantó la cabeza y corrió. El abrazo que siguió fue tan poderoso que trajo lágrimas a los ojos de más de un oficial en la habitación. Ranger estaba a pocos metros de distancia, inmóvil. Inclinó la cabeza ligeramente, como si reconociera que solo los sentimientos sin nombre, solo los perros realmente pueden sentir. Gracias por no rendirse, susurró Clare a Emily a través de las lágrimas. Gracias por creer en mí y en él. Acabamos de seguir al que realmente vio la verdad, respondió Emily, asintiendo hacia Ranger. El caso aún no estaba cerrado. Pero esa noche, por primera vez en más de 2 meses, una madre y su hijo dormían bajo el mismo techo. Y todo había comenzado porque un perro se negó a permanecer en silencio. Dawn llegó suavemente al centro de protección familiar a las afueras de Atlanta. La luz del sol corrió a través de las altas ventanas, bañando la pequeña habitación donde Ellie finalmente dormía profundamente envuelta en los brazos de su madre. Clare Morrow no había dormido un guiño, no por miedo, sino porque no podía dejar de mirarlo. Su hijo, Alivo, seguro, se retiró de una pesadilla que el mundo se había negado a ver, a excepción de un perro. Desde el pasillo, el oficial Daniel Carter observó en silencio, acunando una taza de café frío. Ranger descansó en silencio a sus pies. Mucho había sucedido en tan pocas horas. Demasiado. ¿Quieres entrar? Una enfermera susurró. Carter sacudió la cabeza. No ahora. Deja que tengan este momento. Solo los dos. Rangel levantó la cabeza y giró una oreja, luego la recostó lentamente. Tranquila, pacífica, como si supiera que la primera parte de la misión estaba completa. Más tarde esa mañana, en la oficina del fiscal de los Estados Unidos, se abrió oficialmente una investigación de alto nivel. Múltiples funcionarios en Texas ahora estaban bajo escrutinio por permitir la creación de documentos legales falsos en nombre de Thomas Whitman. Los sellos de firma y los certificados de custodia formaron parte de una máquina de corrupción bien engrasada. Y esta no era la primera vez. Al menos otros 3 niños, según los primeros hallazgos, habían sido adoptados de manera similar. Algunos todavía estaban desaparecidos. Otros fueron encontrados atrapados en zonas legales grises. El caso se estaba extendiendo más allá de las fronteras, pero por ahora eso fue para que los tribunales lo manejaran. De vuelta en el centro familiar, Ellie solo quería una cosa: jugar de nuevo. En el soleado patio trasero, el niño arrojó una bola roja sobre la hierba. Ranger lo persiguió, libre de correa, sin comando, recién conducido por instinto. Emily, la trabajadora social, observó desde el porche al lado de Clare. Nunca lo he visto así, dijo Clare, sonriendo por primera vez en semanas. Solía estar tan callado. No hay risas. Dormiría con los ojos medio abiertos. Y ahora, solo míralo. No lo está haciendo por nosotros, respondió Emily. Lo está haciendo por Ranger. Ese perro fue el primero en ganar su confianza. Clare miró hacia el perro. Ranger se sentó con la pelota en la boca, moviéndose la cola como si supiera que estaba siendo elogiado. ¿Qué le pasa ahora?, preguntó ella. Se está acercando a la jubilación. Años de servicio. Algunos oficiales ya están trabajando para adoptarlo. ¿Qué pasa si lo adoptamos?, preguntó Clare. Emily se volvió, sorprendida. ¿Tú quieres? No solo quiero hacerlo. Necesito. Ellie no se siente seguro sin él. Tampoco. Ese perro no solo nos salvó físicamente. Nos devolvió algo que pensamos que habíamos perdido: nuestra capacidad de confiar. Emily asintió lentamente. Veré lo que puedo hacer. Ese mismo día, en una conferencia de prensa tranquila pero firme,
El portavoz del fiscal de distrito confirmó el arresto oficial de Thomas Whitman y el comienzo de los procedimientos legales para el secuestro internacional, el fraude de documentos y la manipulación institucional. La prensa apenas había arañado la superficie del escándalo, pero para Carter, el titular real no estaba en la portada. Estaba afuera en ese pequeño patio donde Ellie se rió por primera vez en 73 días. Fue en Clare quien finalmente pudo sostener a su hijo sin temor a perderlo nuevamente. Y estaba en Ranger, acostado en la hierba, los ojos cerrados y respirando fácilmente. Esa noche, Carter se quedó un poco más, solo en Ranger. Puso su mano suavemente sobre la espalda del perro y susurró: «A veces el protocolo no es suficiente, ¿verdad, viejo?» Ranger no respondió. Simplemente movió su cola porque sabía que todavía quedaban sombras por descubrir. Pero por ahora, al menos, había una madre y un hijo durmiendo pacíficamente, y un perro que, al desobedecer, había hecho lo correcto. El Tribunal Federal en el centro de Atlanta estaba lleno pero completamente silencioso. Se prohibieron las cámaras, pero los micrófonos de la corte registraron cada palabra. En la parte posterior, bajo luces blancas marcadas, se sentó Thomas Whitman, con las muñecas de ceño fruncidas y esposadas brillando como el hombre que una vez se pensó por encima de la ley. En la parte delantera estaba Clare Morrow, compuesto, cabello cuidadosamente atado hacia atrás, con los ojos encerrados en la cara del hombre que había robado a su hijo. Y en el asiento del testigo, Lito Lely sostenía su oso de peluche con fuerza en una mano, mientras la otra descansaba en la cabeza de Ranger. El perro yacía a sus pies como un centinela silencioso. «¿Reconoces estos documentos, señor Whitman?», preguntó el fiscal federal, sosteniendo una carpeta gruesa. «No tengo nada que declarar», respondió Whitman por tercera vez, pero ya no importaba. Los documentos falsificados, las transferencias de alambre sombreado, los enlaces a los funcionarios corruptos, todo fue establecido. La evidencia fue abrumadora. Lo que quedaba era escuchar la verdad de aquellos que a menudo son silenciados. Clara respiró hondo cuando el juez le dio el piso. Durante meses, ella Vegan, su voz estable pero tensa, me dijeron que estaba exagerando, que estaba siendo emocional, que no tenía pruebas, de que era un hombre respetable y que era una madre soltera extranjera. Miró a Ellie, luego de regreso al juez. Mi hijo vivía con miedo. No podía dormir, no podía hablar y nadie escuchó. No el sistema, ni la policía, nadie lo encontró. Ella se volvió hacia Ranger. «Excepto este perro». La sala del tribunal no se revolvió. Sin tos, sin susurros, solo el peso de la verdad que llena el aire. Ladró cuando nadie más lo hizo. Olía lo que otros se negaron a ver. El fiscal se paró de nuevo. «Su honor, este caso no se trata solo de un secuestro. Revela un sistema que a menudo protege a los poderosos e ignora a la sin voz. Hoy, tenemos la oportunidad de comenzar a corregir eso». El veredicto llegó 3 horas después. Swift Claro en Seguro. Thomas Whitman fue declarado culpable de secuestro internacional, falsificación de documentos legales y manipulación institucional. Se le negó la fianza y se le ordenó bajo custodia inmediata. La custodia legal completa de Ellie fue otorgada de regreso a Clare con medidas de protección para evitar cualquier amenaza futura. No hubo vítores, solo silencio, uno de esos silencios raros y profundos que no te pesan pero que levanta algo del pecho. Ellie miró a su madre y sonrió. Ranger, como si sintiera la historia del momento, se pusiera de pie, caminó hacia el costado de Clare y apoyó la cabeza suavemente sobre su pierna. Fuera del tribunal, los periodistas pulularon para hacer comentarios, pero Clare y Ellie no dijeron nada. En cambio, posaron para una sola foto no planificada. Madre, hijo y perro, una imagen simple, honesta, inquebrantable. El titular de la mañana siguiente lo dijo todo: el perro que desobedeció y salvó a un niño de desaparecer para siempre. Un mes después, Ranger fue retirado oficialmente del servicio. En una pequeña pero emocional ceremonia en el Departamento de Justicia de Atlanta, recibió una medalla de valor por su extraordinario instinto y servicio. Pero la parte más significativa no fue la medalla. Fue el papeleo firmado justo después, los documentos de adopción legal. Ranger ahora era oficialmente parte de la familia Morrow. En su nuevo hogar a las afueras de la ciudad, dormía debajo de la ventana del dormitorio de Ellie. A veces, Ellie todavía se despertaba en la noche, sacudido por pesadillas que se desvanecían. Pero cuando escuchó la respiración constante de su perro al lado de la cama, volvió a dormir. Clare, mientras tanto, había comenzado la terapia no solo para recuperarse del miedo, sino para reconstruir su vida.
Ella ya no hablaba con voz silenciosa, ya no evitaba el contacto visual. Ella había recuperado más que solo su hijo. Ella había recuperado su dignidad. Una tarde, Carter vino a visitar. Encontró a Ranger jugando con Ellie en el patio trasero, el niño chillando de risa. Clara estaba en el porche, vertiendo limonada. No pensé que alguna vez volvería a ver tanta luz, dijo con una sonrisa tranquila. Tampoco lo hice, respondió Clare. Pero aquí estamos, una segunda oportunidad para todos nosotros. Ranger, la lengua y la cola meneando, trotada hasta Carter. El oficial se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Buen chico, susurró. Lo haces nuevo. Y Ranger, como siempre, no dijo nada. Él solo entendió todo. Era un domingo por la mañana. La luz del sol se derramó a través de cortinas de lino. En la cocina, Clara estaba haciendo brindis mientras Ellie, todavía en pijama, perseguía a Ranger alrededor de la sala de estar con una capa de superhéroes que agita detrás de él. Capitán Ellie y su perro volador, gritó, riendo incontrolablemente. El guardabosques, paciente como siempre, troteado de manera tranquila, claramente disfrutando de la persecución. Ya no llevaba un arnés policial, ya no seguía los comandos, pero aún cumplió su misión con más corazón que nunca, protegiendo la familia que le había devuelto su alma. En el porche, una nueva olla de flores tenía un letrero pintado a mano que decía: «Un héroe de 4 patas vive aquí». Ese día no fue cualquier domingo. Clara había sido invitado a hablar en un foro internacional de protección infantil. Era la primera vez que contaría públicamente su historia. Ellie se quedó con un vecino mientras volaba a DC. El auditorio estaba lleno. Jueces, fiscales, oficiales de policía, voluntarios, terapeutas. Todos se quedaron en silencio cuando Clara pisó el podio. Ella respiró y comenzó. Estaba solo, silenciado, al borde de rendirme, hasta que un perro ladró. Ese ladrido no solo salvó a mi hijo, me salvó. Porque cuando nadie me creyó, lo hizo. La habitación no se movió. No estoy aquí solo para agradecerte, continuó. Estoy aquí para recordarle que escuchar puede salvar vidas. Un maestro, un trabajador social, un vecino, un perro, cualquiera de nosotros puede ser el hilo que evita que alguien se desmorone. Terminó con una frase que se establecía en lo profundo de cada corazón presente. Sobrevivir fue un acto de coraje, pero reconstruyendo, ese era un acto de amor. Semanas después, Clara recibió una carta por correo de Texas, sin dirección de devolución. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a mano en letras temblorosas. Lamento no haberte creído. Ayudaste a exponer algo mucho más grande. Tu coraje salvó vidas. K2. Un juez que aprendió demasiado tarde. Clara no necesitaba disculpas. Pero esa carta fue una confirmación tranquila. Todo había valido la pena. De vuelta a casa, Ellie ya no tenía pesadillas. Dormía pacíficamente con Ranger acurrucado al pie de la cama. Había comenzado a dibujar de nuevo, sin miedo. En cada boceto aparecieron 2 figuras, un niño y un perro con una capa. «Quiero ser como Ranger cuando sea grande», le dijo a su madre una noche. «¿Corajudo?», preguntó con una sonrisa. «No, alguien que escucha cuando nadie más lo hace». Clare se inclinó, lo abrazó con fuerza y susurró: «Entonces ya eres como él». Una tarde crujiente de otoño, el oficial Carter los visitó nuevamente. Trajo un pequeño álbum de fotos. Se sentaron en el porche como viejos amigos, volviendo a través de las imágenes, las capas del viaje que habían cambiado toda su vida. «A veces, creo que todo fue un milagro», dijo Carter, mirando una foto de él y abrazando a Ranger. Clara sacudió la cabeza suavemente. «No fue un milagro. Fue un perro quien se negó a seguir una orden, un hombre que se atrevió a mirar más allá del protocolo, y un niño que nunca dejó de esperar que alguien viniera a encontrarlo». Carter bajo la mirada. Ranger se acercó en silencio, apoyó su hocico sobre la rodilla del oficial y cerró los ojos. Nadie dijo nada. No tenían que hacerlo. Esa noche, Clara escribió en su diario. Las palabras llegaron sin esfuerzo. El verdadero heroísmo no siempre usa un uniforme. A veces camina en silencio a nuestro lado, huele nuestro miedo y se acuesta a nuestro lado cuando el mundo se desmorona. A veces tiene 4 piernas y un corazón más grande que el nuestro. Ella cerró el cuaderno, besó a su hijo dormido y finalmente sabía. El miedo ya no vivía en esa casa. Y el perro que rompió el silencio había reconstruido todo. Si esta historia tocó tu corazón,
No te olvides de suscribirte a Héroes for Animals, donde celebramos la compasión, la lealtad y los héroes que caminan sobre cuatro patas.